A las afueras de un restaurante, se había reunido una multitud intrigada. 4 hombres corpulentos yacían tendidos en el suelo. Al principio, la policía pensó que se trataba de un accidente de tráfico. Sin embargo, los testigos aseguraban que no había sido así, sino una pelea en la que un solo hombre había derribado a los 4 en cuestión de segundos. El supuesto responsable aún se encontraba dentro del local. Cuando el oficial lo vio, desenfundó su arma. Entró con cautela y lo esposó. Al registrarlo, solo encontraron una identificación militar vencida, $38 en efectivo y un cepillo de dientes. La agresión agravada era considerada un delito grave en ese estado. El detenido se identificó como Jack Reacher, sin segundo nombre. Le advirtieron que podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión una vez que los hombres golpeados estuvieran en condiciones de declarar. Cuando estaban a punto de trasladarlo a la comisaría, Reacher afirmó con absoluta calma que en los siguientes 90 segundos ocurrirían 2 cosas. El teléfono sonaría y quien terminaría arrestado no sería él, sino los 2 policías que lo custodiaban. Aunque los agentes se burlaron, el teléfono sonó antes de que pudieran terminar de reír. La llamada provenía de la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos en Virginia. Poco después, 2 patrullas llegaron al lugar. Los agentes locales resultaron ser policías corruptos, que colaboraban con terceros para robar suministros del ejército y traficar mujeres inmigrantes. La situación se invirtió por completo. Reacher no era el detenido equivocado, sino el hombre que ellos no habían previsto. Jack Reacher era un exoficial de la policía militar, que no sabía vivir sin un propósito. Su mayor motivación era hacer justicia y llevar ante la ley a quienes abusaban del poder. Vivía como un nómada, desplazándose de ciudad en ciudad sin domicilio fijo. La única prueba de que seguía existiendo era el cobro mensual de su pensión. En Virginia, perteneciente a la 110ª Unidad de Policía Militar, estaba la mayor Susan Turner, con quien mantenía frecuentes conversaciones telefónicas. Lo que comenzó como intercambios formales terminó convirtiéndose en una conexión especial. Decidido a conocerla en persona, Reacher viajó a Washington. Al llegar a la oficina, descubrió que Susan no estaba allí. En su lugar se encontraba el mayor Morgan, quien le informó que la mayor Turner había sido suspendida bajo acusaciones de espionaje y detenida conforme a la ley militar. Reacher se negó a creerlo. Días antes había hablado con ella y conocía su integridad. Estaba convencido de que jamás traicionaría al país. Una sargento del Centro de Comunicaciones, Leach, que había sido testigo de las constantes llamadas entre Reacher y Susan, se negó oficialmente a revelar información. Sin embargo, mediante comentarios indirectos, dejó claro que Turner estaba recluida en la base de Fort Leavenworth y que su abogado era el coronel Moorcroft. Richard acudió sin previo aviso a verlo. El coronel ya lo esperaba, pues Susan había pedido que no se reuniera con él mientras el caso estuviera en curso. El historial de Richard era polémico, considerado problemático, crítico con el sistema y señalado por supuestamente abandonar a su esposa e hijo. Durante la conversación surgió otro asunto inesperado. Una mujer llamada Candace Dotton había solicitado al ejército una compensación para su hija, Samantha Dotton, de 15 años, asegurando que Reacher era el padre. Aunque él negó esa posibilidad, se llevó la fotografía de la joven. Mientras tanto, el ejército afirmaba haber encontrado en la casa de Susan un disco duro con información clasificada, acusándola de vender secretos militares. A pesar de la fragilidad de las pruebas, el coronel Moorcroft estaba dispuesto a aceptar un acuerdo judicial. Para Reacher, aquella decisión demostraba cobardía. Al salir de la base militar, notó que un vehículo utilitario negro lo seguía. Como investigador experimentado, detectó la vigilancia de inmediato. Entró en un restaurante y examinó la foto de Samantha. Los hombres del vehículo, empleados de la empresa de seguridad privada denominada Parasecurity, lo observaban atentamente. Reacher los enfrentó sin violencia excesiva, revisó sus identificaciones y les advirtió que no toleraba que lo siguieran. Tras inutilizar su arma, se marchó. Los acontecimientos resultaban demasiado sospechosos. Decidió buscar a Samantha. La encontró en un supermercado, donde la joven combinaba compras con pequeños robos para sobrevivir. Había crecido sin padre y con una madre adicta.
desplazándose constantemente. Esa vida inestable había agudizado su instinto, algo que la conectaba con Reacher. Ella rechazó cualquier acercamiento y se marchó con indiferencia, sin saber que ambos estaban siendo vigilados por asesinos. El coronel Moorcroft también había descubierto elementos inquietantes. 2 semanas antes, los subordinados de Susan, la capitana Mikovich y el sargento James, habían sido enviados a Afganistán para investigar un asunto delicado. Ambos murieron en la base aérea de Bagram. Poco después, Susan fue acusada de espionaje. Todo indicaba que existía una conspiración más profunda. Reacher sospechaba que los responsables estaban vinculados con la empresa de seguridad que los seguía y que también pretendían eliminar a Susan. Aquella misma noche, los asesinos irrumpieron en la casa del coronel Moorcroft. El responsable era el mismo hombre que había matado a los militares en Afganistán. Como abogado de Turner, Moorcroft conocía demasiados detalles internos. Fue asesinado antes de poder revelar cuánto sabía de Reacher. A la mañana siguiente, el mayor Espin, oficial de la policía militar, llamó a la puerta del hotel de Reacher. Morgan exigía su comparecencia para interrogarlo. Años atrás, Reacher había retrasado el ascenso de Espin debido a su comportamiento impulsivo, lo que había generado resentimiento. Tras el asesinato del coronel Moorcroft y con los nudillos de Reacher magullados, lo acusaron de homicidio. Fue arrestado y trasladado a una prisión militar de alta seguridad en Washington. En el mismo centro estaba detenida Susan Turner. La instalación contaba con vigilancia estricta y cámaras en cada rincón. Reacher memorizó la ubicación de su celda mientras fingía cooperar. Durante una reunión con su abogada, observó a 2 agentes de seguridad que lo habían seguido hasta allí. Aquellos hombres estaban dispuestos a matar incluso dentro de una instalación militar. Con rapidez y determinación, ideó un plan. Simuló sentirse débil y pidió algo de comida para distraer al personal. Cuando la abogada salió de la sala, aprovechó el momento, tomó las llaves y dinero que encontró a su alcance, dio por terminada la reunión y salió, preparándose para liberar a Susan antes de que fuera demasiado tarde. Reacher recordaba perfectamente el camino hacia la celda de Susan. Actuó sin dudarlo. Atacó al guardia con una rápida sucesión de golpes, hasta dejarlo inconsciente. Después se colocó su uniforme y tomó su gorra para pasar desapercibido. En ese instante, los 2 asesinos llegaron al bloque de detención. Reacher les dio la espalda fingiendo cerrar una puerta y comenzó a seguirlos con aparente normalidad. Tal como había anticipado, se dirigieron directamente hacia la celda de Susan Turner. Cuando los hombres intentaron llevársela con el pretexto de un traslado, Susan sospechó de inmediato. Antes de que la situación se descontrolara, Reacher irrumpió en la celda y neutralizó a uno de los atacantes en cuestión de segundos. Al mismo tiempo, Susan logró apoderarse de un arma y reducir al otro. Coordinados como si nunca hubieran dejado de trabajar juntos, eliminaron la amenaza rápidamente. No había margen para discusiones ni explicaciones. Alguien quería asesinarlos dentro de una prisión militar. El soldado que vigilaba el área intentó imponer autoridad, pero la urgencia era evidente. Reacher y Susan tomaron su placa y documentos, conscientes de que necesitaban cada segundo. En el pasillo se toparon con la abogada que regresaba con un sándwich. Cuando la puerta de la sala de control se abrió, Reacher se lanzó hacia ella y utilizó una porra extensible para bloquearla, impidiendo que activaran la alarma de inmediato. Contra todo pronóstico, lograron salir del penal de máxima seguridad. Al llegar al estacionamiento, surgió un nuevo problema. Todos los vehículos eran negros y no sabían cuál pertenecía a la abogada. La alarma general comenzó a sonar. Sin tiempo para revisar, uno por uno, improvisaron. Activaron un mando a distancia para hacer sonar la alarma de un coche cercano como distracción y se ocultaron dentro de un camión de reparto de comida. Los guardias rodearon el vehículo, solo para descubrir que habían sido engañados otra vez. Los fugitivos no estaban allí. Habían escapado en un coche de la policía militar. Desde ese momento, eran oficialmente prófugos. La única forma de limpiar sus nombres era descubrir la verdad. Susan había sido arrestada un día después del asesinato de los 2 sargentos en Afganistán. Considerando la diferencia horaria, debía existir un informe preliminar. Intentaron acceder al correo electrónico de Susan desde un cibercafé,
pero el sistema militar detectó la intrusión y rastreó su dirección IP. Lo que no sabían muchos era que su superior directo, el mayor Morgan, era en realidad un infiltrado. Él mismo ordenó su localización y envío de unidades al lugar. Al verse expuestos, tuvieron que huir de nuevo. Los asesinos los seguían de cerca. Sus trajes negros los hacían fácilmente identificables, y Reacher notó enseguida que no se trataba de policías comunes, sino de profesionales entrenados. Intentaron alcanzar un autobús para escapar, pero llegaron demasiado tarde. Patrullas policiales también rodearon la zona, dejándolos atrapados entre dos frentes. Reacher reaccionó con rapidez y se lanzó hacia un restaurante cercano. Atravesaron la cocina, obligando al personal a salir. Susan aseguró la puerta trasera y tomó un martillo eléctrico para defender la salida. Cuando uno de los asesinos entró con el arma en alto, Susan arrojó una sartén para distraerlo. Reacher aprovechó el momento, volcó un estante lleno de platos y se enfrentó cuerpo a cuerpo con el atacante. A pesar de su esfuerzo conjunto, el asesino demostró ser extremadamente resistente. La policía irrumpió en la cocina, pero el atacante fingió ser un oficial de la policía militar y afirmó que su identificación estaba en el bolsillo. Cuando los agentes intentaron verificarla, él reaccionó con violencia, arrebató un arma y asesinó a ambos policías antes de que pudieran defenderse. Para cuando volvió la vista, Reacher y Susan ya habían desaparecido. Más tarde, el asesino recibió una llamada de un influyente general del ejército de los Estados Unidos, quien exigía resultados. La presión aumentaba. Reacher y Susan se refugiaron en un motel de carretera y utilizaron el dinero de la abogada para abastecerse. Decidieron dejar de huir y contraatacar. Engañaron al mayor Morgan para que reenviara el informe que los dos sargentos habían enviado a Susan antes de morir. Cuando Morgan comprendió que había sido manipulado, ya era tarde. Reacher lo redujo mientras Susan copiaba rápidamente el informe y tomaba efectivo de un cajón antes de marcharse. El documento revelaba que la última persona con la que hablaron los investigadores fue un contratista llamado Daniel. Reacher contactó a la sargento Leach para que indagara sobre la empresa de seguridad, Parasecurity, en la base aérea de Bagram. También había allí un empleado llamado Daniel. Necesitaban saber qué había sido de él. Al revisar una fotografía adjunta en el correo de Morgan, Susan descubrió algo alarmante. Alguien había tomado imágenes secretas de Reacher y Samantha. Comprendió de inmediato que la joven corría peligro. Se dirigieron a su casa y encontraron a sus padres adoptivos asesinados, con solo una mancha de sangre en la pared. Reacher examinó la escena y, aunque la ventana abierta parecía indicar que Samantha había huido, dedujo que se trataba de una distracción. La joven estaba escondida dentro de un armario, demostrando un instinto agudo que recordaba al suyo. Mientras tanto, los asesinos acudieron a la casa de Morgan. Al descubrir que Reacher había estado allí, dejaron huellas en el teléfono. El asesino, furioso por los fracasos, asesinó a Morgan golpeándolo brutalmente. Susan pidió ayuda a la directora de un colegio femenino para proteger temporalmente a Samantha. Sin embargo, la joven tenía dificultades para integrarse. La ausencia de un padre y una vida marcada por carencias la habían vuelto más madura e independiente que la mayoría de sus compañeras. En ese momento recibió un mensaje de texto. Reacher intentó impedir que respondiera, pero ya era tarde. Los asesinos podían rastrear el dispositivo. Debían marcharse de inmediato. Durante la huida, Samantha tomó una mochila de una compañera, sin que nadie lo notara. Poco después, la sargento Leach informó que Parasecurity había sufrido pérdidas importantes en Afganistán y enfrentaba una crisis financiera tras perder contratos gubernamentales. El contratista Daniel había desaparecido después de ser interrogado. Además, el mayor Morgan había sido asesinado, y las huellas de Reacher aparecían en la escena. Todo apuntaba a que estaban eliminando sistemáticamente a cualquiera vinculado con la investigación. Reacher estaba convencido de que Daniel era la clave. Debían encontrarlo antes que los asesinos. Para viajar a Nueva Orleans necesitaban volar, pero como fugitivos requerían nuevas identidades. En un momento decisivo, Samantha ayudó recuperando pasaportes y tarjetas de crédito de la familia de su compañera, desde la mochila sustraída. En el aeropuerto lograron pasar los controles sin levantar sospechas.
Sin embargo, los asesinos también habían infiltrado hombres allí. Durante el vuelo, uno de ellos se dirigió al baño. Richard lo reconoció por un detalle evidente. Todos compartían el mismo corte de cabello, señal de pertenencia al mismo grupo. Lo dejó inconsciente y tomó su teléfono. Luego emboscó al segundo en el baño del avión. Cuando el avión aterrizó, Richard marcó el último número registrado en el teléfono del asesino, decidido a acercarse al responsable final de la conspiración. Al revisar el teléfono de los asesinos, Richard descubrió que ambos ya habían sido reportados como muertos. Su jefe, furioso por el fracaso, lanzó una amenaza directa. Si Richard no entregaba a Susan, Samantha moriría. En ese instante comprendió que sus enemigos sabían que estaban juntos y que probablemente ya los esperaban en el aeropuerto. Sin perder tiempo, tomó a Samantha del brazo y la condujo hacia una salida de emergencia. Los asesinos los detectaron y comenzó una persecución frenética. Gracias a su sangre fría y a su capacidad de improvisación, Richard logró despistarlos y escapar. Aunque por el momento estaban a salvo, Samantha seguía angustiada. Exigía saber por qué estaba involucrada en aquella situación. Richard decidió decirle la verdad. Los enemigos creían que ella era su hija. La noticia la dejó en estado de shock. Había sido ella misma quien convenció a su madre de demandar, con la esperanza de obtener algo de dinero, sin imaginar que pudiera existir la posibilidad de que su padre fuera real. Más allá de la verdad biológica, lo importante era que los asesinos estaban convencidos de que era hija de Richard, y él no pensaba abandonarla. Tras dejar a Samantha en un lugar seguro bajo la supervisión de Susan, Richard salió solo en busca de Danielle. Una mujer que vivía sola en una pequeña casa le habló con desprecio de su marido, adicto a una sustancia conocida como flower, y descuidado con su familia. Le mostró una fotografía de Danielle y explicó que, si buscaba en los lugares donde circulaba esa droga, lo encontraría. Cuando regresó al motel, encontró a Susan enseñándole a Samantha técnicas básicas de defensa personal, sin saber cuán pronto serían necesarias. Mientras tanto, el mayor Spin había descubierto nueva información. Los hombres abatidos en el avión eran antiguos soldados dados de baja hacía años. Decidió investigar a fondo su historial para dar con el paradero de los fugitivos. A la mañana siguiente, Richard notó que Samantha había desaparecido. Poco después, regresó al cuarto. Había escuchado la conversación sobre Danielle y decidió salir por su cuenta, en busca de pistas. Mencionó un edificio abandonado en la zona 9, frecuentado por indigentes, adictos y veteranos de guerra. Su astucia sorprendió a Richard, quien empezó a preguntarse si realmente compartían algo más que una coincidencia. Guiados por la información de Samantha, llegaron al edificio. Entre los hombres desaliñados y agotados, uno con gorra llamó su atención. Tras comparar su rostro con la fotografía, confirmaron que se trataba de Danielle, excombatiente y contratista de Parasecurity, última persona que habló con los dos investigadores asesinados. Al principio negó conocerlos. Susan, perdiendo la paciencia, lo golpeó. Danielle guardó silencio por miedo, consciente de que hablar podría costarle la vida. Finalmente confesó. Parasecurity había transportado un cargamento de armas desde la base aérea de Bagram, suficiente para iniciar una guerra. Danielle recibió dinero para callar, mientras la empresa planeaba venderlas, en lugar de devolverlas a Estados Unidos. Durante el traslado, el convoy fue emboscado y aniquilado. Danielle fue el único superviviente. Para encubrir el desastre, contrataron asesinos para eliminar a los investigadores. Por temor a represalias contra su familia, Danielle se ocultó. A Susan algo no le cuadraba. Vender armas en el mercado negro no justificaba arriesgar contratos gubernamentales millonarios. Decidieron pensar más a fondo sobre lo que sucedía en la base militar. Supieron que cada viernes por la noche llegaba un nuevo envío desde Bagram y que el avión aterrizaba alrededor de las 10. Considerando la diferencia horaria, necesitaban apoyo. En paralelo, Espin fue abordado por una mujer que le entregó un teléfono móvil. Era parte del plan de Susan. Ella le aseguró que tenía un testigo capaz de demostrar su inocencia, y acordaron reunirse a las 8 de la noche. Poco después, la policía militar confirmó que los asesinos del avión habían sido contratados por Parasecurity, reforzando la hipótesis de conspiración. Sin saberlo, la llamada de Espin estaba siendo vigilada.
En el muelle acordado, Susan y Richard aguardaban ocultos. Si Espin lograba llevarse al testigo, la verdad saldría a la luz. Sin embargo, un disparo rompió el silencio. Daniel cayó muerto antes de poder declarar. Se desató un tiroteo. Las balas destrozaron neumáticos y Espin resultó herido en la pierna. Uno de los atacantes avanzó para rematarlo, pero Richard intervino, abatió a uno y devolvió el fuego. Espin pidió refuerzos. Richard hizo explotar un barril de combustible, eliminando a otro enemigo, pero se quedó sin munición. Susan quedó inmovilizada bajo fuego intenso hasta que Richard utilizó los faros de un vehículo para cegar a los atacantes y darle oportunidad de moverse. Los refuerzos llegaron, pero el único testigo había muerto y las sospechas sobre Susan persistían. Susan entregó el arma a Espin y le indicó que, si llegaban al aeródromo de Parasecurity, la conspiración quedaría expuesta. Los investigadores asesinados en Afganistán eran amigos cercanos de Espin. Decidió confiar en ellos una vez más. En ruta, descubrieron que Parasecurity había perdido un contrato gubernamental multimillonario 6 meses antes y estaba endeudada. Sin embargo, recientemente, había saldado sus deudas. El simple tráfico de armas no explicaba semejante recuperación financiera. Richard sospechó que ocultaban algo mucho más valioso. Mientras tanto, en el hotel, Samantha intentó pedir comida. Como habían pagado en efectivo, no pudieron procesar el pedido. Ella utilizó la tarjeta de crédito robada, sin saber que eso permitiría rastrear su ubicación. A las 10 en punto, el convoy militar llegó al aeródromo de Parasecurity, casi colisionando con los vehículos de los mercenarios. Tras identificarse, exigieron verificación. Los trabajadores descargaban cajas cuando varios SUV bloquearon el acceso. Ante la tensión creciente, Susan tomó una decisión arriesgada. Aceleró y atravesó la reja, entrando en la pista. Soldados activos y mercenarios experimentados se apuntaron mutuamente. Un general intervino con aparente calma, ordenando bajar las armas y exigiendo explicaciones. Susan afirmó que las armas eran falsas y que las verdaderas habían sido vendidas a insurgentes en Afganistán. El general ordenó abrir las cajas. Todo parecía coincidir con el inventario. Las armas eran auténticas. Susan quedó desconcertada, pero Richard confió en su intuición. Sospechó que las armas eran solo un escondite para algo más rentable. Se acercó a las cajas mientras el general intentaba detenerlo. Espin se puso de su lado. Richard levantó una de las piezas pesadas y descubrió el secreto oculto: heroína. El tráfico de drogas explicaba las deudas saldadas. La conspiración quedó al descubierto y el general pasó de comandante respetado a criminal expuesto. En ese mismo momento, los asesinos llegaron al hotel. Samantha, creyendo que era el servicio de comida, bajó confiada y escuchó a los hombres preguntar por 2 adultos y una joven blanca. Comprendió el peligro y huyó mientras pedía ayuda por teléfono. Richard recibió la llamada y, sin dudarlo, tomó un vehículo de la policía militar y se dirigió a toda velocidad hacia el hotel. Samantha golpeó la puerta de la habitación contigua y salió corriendo hacia el balcón. Los asesinos fueron tras ella sin dudarlo. Tras escuchar el grito de una mujer, uno de ellos irrumpió en otra habitación y comenzó una persecución mortal a lo largo de los balcones del hotel. Cuando Richard llegó, Samantha ya no estaba. De inmediato comprendió que se había mezclado entre la multitud. Era exactamente la estrategia que él mismo habría utilizado. Y así fue. La joven aprovechó el caos para jugar un peligroso escondite entre la gente, mientras los asesinos se dividían para localizarla. Richard buscó una posición elevada y llamó al líder, desafiándolo a un enfrentamiento directo. Sin embargo, el hombre no tenía intención de aceptar. Planeaba usar a cualquiera que estuviera alrededor como ventaja. En ese momento divisó a Samantha, y la llamada se cortó. La tensión recorrió el cuerpo de Richard. Corrió desesperadamente por las calles hasta que Susan logró verla y avisó de su ubicación. Richard avanzó con determinación feroz. El asesino acorraló a Samantha en un callejón. Al no verla, ordenó a sus hombres dispersarse. La joven se escondía bajo una escalera, pero cuando intentó escapar, un tercer atacante la atrapó. En el instante decisivo, Susan apareció y se enfrentó al agresor con sus propias manos. Fue derribada con violencia, pero logró apartar a Samantha del peligro. Cuando el asesino levantó el arma,
Susan tomó una barra metálica y lo golpeó, haciéndole soltar la pistola. Después enrolló un cable eléctrico alrededor de su cuello y con toda su fuerza lo estranguló hasta dejarlo sin vida. Samantha corrió hacia la azotea. Desde allí la vista era amplia y sin refugio. Richard la vio y subió rápidamente tras ella. Susan también intentó alcanzarlos, pero el líder de los asesinos la interceptó y le disparó repetitivas veces, fallando. Richard se lanzó contra él y lo empujó por el borde. Recuperó el arma caída, pero el cabecilla ya había capturado a Samantha y la sostenía por el cabello, suspendida al vacío. Si la soltaba, caería al vacío. Richard no podía disparar. El asesino tenía ventaja con la rehén en sus manos. Intentó hacerlo entrar en razón, explicando que para Security se había derrumbado y que el general estaba arrestado. No tenía sentido morir por una causa perdida. Pero el odio y el orgullo cegaban al hombre. Había sido considerado invencible hasta que Richard apareció. Desde entonces solo había conocido derrotas. Ya no buscaba dinero, sino destruir la leyenda con sus propias manos. Richard hizo algo inesperado. Bajó el arma voluntariamente y se ofreció a cambio de Samantha. Aceptaba el riesgo para salvarla. En el momento crítico, aprovechó un descuido mínimo y reaccionó con la rapidez que siempre lo había distinguido. La lucha final fue breve y brutal. El asesino cayó derrotado y Samantha quedó a salvo. Superado el peligro, Richard regresó ante la policía militar. Susan volvió a vestir su uniforme con firmeza y dignidad. Lo que comenzó como una posible cita se transformó en una alianza forjada entre disparos y traiciones. Ambos eran personas de carácter fuerte, quizá no destinados a una relación convencional, pero sí a confiar el uno en el otro sin reservas. Samantha se reunió con Richard en un café. Se confirmó que él no era su padre biológico. La mujer que le sirvió café varias veces resultó ser su verdadera madre. Si hubieran tenido un pasado juntos, se habrían reconocido. Sin embargo, el vínculo emocional que surgió entre ellos fue auténtico. Samantha anhelaba una figura paterna, y Richard, aunque jamás lo admitiera abiertamente, también deseaba un lazo familiar. Durante un breve tiempo llenaron los vacíos del otro. Toda historia llega a su fin. Richard emprendió nuevamente su camino, retomando su vida errante. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba completamente solo. Ahora llevaba consigo la certeza de que, en algún lugar, había alguien que se preocupaba por él. Y quizá ese era el verdadero lugar al que pertenece un héroe. Espero te haya gustado el video.